Hola a todos, soy Yari de The Japan Startup Network y ahora estoy con Fiorella, que ha venido desde Perú. Finalmente, luego de un proceso muy largo, va a estar con nosotros y poder comenzar su curso de japonés en YDC. Hola, Fiorella. Hola Yari, ¿qué tal? Mi nombre es Fiorella, tengo 22 años, soy de Perú y bueno, en esta oportunidad me estoy quedando en Yokohama, en la escuela de Yokohama Design College. ¿Por qué elegiste Japón y por qué Yokohama? Tuve la oportunidad de estar en Japón antes, en el 2020, justo antes de la pandemia, y vine de turista. Pude visitar las ciudades más conocidas, Tokio, Kioto, Osaka. ¿Cuánto tiempo estuviste por acá? 2 semanas. Y me encantó la cultura y bueno, me enamoré de todo. Y por eso decidí dar este paso de estudiar el idioma para aprender un poco de la cultura y si se puede en un futuro poder trabajar aquí. ¿Cuáles son las cosas que más te atraen de Japón? Creo que la razón por la que la mayoría escogemos Japón es porque en algún momento todos iniciamos con el anime, el manga, y eso nos dio un impulso para querer aprender un poco más de la cultura japonesa. Todos nos pasa que ya no queremos ver el anime con subtítulos y eso. Sí, ¿Tienes conocimiento previo del idioma japonés? Como tú dices, todos queremos aprender a ver el anime sin subtítulos. Llegamos a un punto de que comprendemos las cosas pequeñas. Y bueno, eso fue mis primeros pasos. Luego, en 2016, pude estudiar un poco en una escuela de mi país por 3 meses, un poco de lo básico. Luego, ahí me decidí a estudiarlo de esta vez sí en serio. Y ahí fue donde estuve con unos cursos cortos en mi país. Y así que se podría decir que tengo un nivel básico de que sí puedo entender el idioma, pero todavía me cuesta hablarlo. Sí, a todos nos pasa. Pero luego de un tiempo estando acá, viviendo acá, es como que solito se suelta y comienzas a hablar. Es claro, como que escupes las palabras. Sí, uno por necesidad hace todo. ¿Qué se siente estar finalmente en Japón? ¿Lo crees? ¿Es como un sueño? ¿Cómo te sientes? Bueno, por todo lo que ha pasado estos 2 años de pandemia, todo, Japón estuvo cerrado buen tiempo, abría, luego cerraba. Es como que, bueno, primeramente yo iba a venir en octubre de 2021. Sí, recuerdo. Pero por temas de pandemia nunca abrieron fronteras en ese tiempo. Y bueno, ahora que por fin abrieron para marzo, todo pasó muy rápido, no me dio tiempo de procesarlo. Y todavía, este es mi segundo día, segundo día aquí en Japón. Sí, segundo día. Y bueno, todavía como que no me la creo, porque bueno, esta es la primera vez que viajo sola a un país extranjero. Y bueno, todavía no siento el choque todavía de estar lejos de mi familia, mis amigos, así que todavía podría ser normal. ¿Cómo fue el proceso de llegada al aeropuerto? Yo vengo de Perú, está bien lejos. De ahí de México tuve una escala de 10 horas. Sí, un montón de tiempo. Me quedé ahí mismo por motivos de seguridad para llegar aquí sin problemas. Y llegué al aeropuerto de Narita bien temprano, a las 7 de la mañana. Como a esa hora no hay muchos vuelos que llegan, tuve mi proceso muy rápido del COVID y todo. Me demoré aproximadamente 1 hora y media. ¿Fue rápido? Sí. Pasé migración, me dieron mi tarjeta de residencia, los pasos que tenía que seguir, de ir al ayuntamiento y todo eso. Y bueno, de ahí tomé un bus y fui a Yokohama, donde alguien de la escuela me esperó y me llevaba a las dormitorias. ¿Hablaba inglés la persona? No, hablaba japonés. Pero intentaba usar palabras simples para entender. Entonces fue fácil. Sí, no hubo problemas de comunicación. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones acá en Japón? La primera vez que vine no tuve la oportunidad de visitar Yokohama, así que quedé con un amigo de la escuela y fuimos a comer cerca de la estación de Yokohama, conversar un poco y luego ya me regresé a los dormitorios porque igual estaba cansada por el viaje. ¿Qué comieron? Comimos katsudon. ¡Qué rico! ¿Qué piensas de la comunicación que tuviste con tu profesor? Bueno, la atención que tuve con Iyari fue realmente buena y tuve la confianza de decirle directamente todas mis dudas que tenía al momento. Ella siempre trataba de responderme lo antes posible. Al principio, como todos tenemos nuestras dudas de dar este paso o de ir a estudiar a un país extranjero,
pero fueron muy amables, respondieron mis dudas rápido, le dieron la confianza a mi familia para seguir adelante con este proceso. La diferencia con Japan Study Abroad Network es que siento que tienen un trato más cercano contigo, ya que al principio igual estuve buscando diferentes agencias para hacer todo este proceso y me sentí más en confianza con ellos, ya que la mayoría de agencias no tienen un trato tan, por así decirlo, amigable, de que solo se comunican por correo, se demoran un poco en contestar tus dudas. En cambio, ellos estaban dispuestos a ayudarte en lo más que podían. Por último, ¿qué esperas de este viaje? ¿Cuál es tu objetivo acá en Japón? ¿Cuánto tiempo piensas estudiar en Japón? Pienso quedarme de 6 meses a más, si es posible. Y mi meta de venir aquí a estudiar japonés es encontrar trabajo, si es posible, en mi área de estudio, que es diseño. Es por eso que también escogí la escuela. Sí, perfecto. Sí, muchas gracias por venir hoy día y tener la entrevista conmigo. Espero que disfrutes mucho también en Japón y cualquier problema, cualquier cosa siempre cuenta conmigo. Muchas gracias, Silvia. Chao.